Hemos llegado a la parte final de la práctica 4 y vamos a tratar lo que es la aplicación de efectos. Básicamente es reproducir un poco lo que acabamos de ver, pero podemos aprender a través de uno o dos efectos a conocer el tratamiento que se puede dar a un audio para darle algún enriquecimiento sonoro, para mejorar en algún aspecto la obra que estamos presentando, para ayudar en el carácter, en la dramatización o en que tenga una influencia o un impacto en nuestra audiencia. Y para ello utilizamos normalmente los efectos. Sin embargo, hay que manejarlos con sumo cuidado porque los efectos tienen la capacidad de destruir fácilmente también nuestros parámetros acústicos. Cuando hablo de estos parámetros me refiero a que el audio se empieza a escuchar distorsionado o con algún defecto. Eh, Básicamente podemos usar casi cualquier efecto que se nos ocurra, pero repito, hay que tener ese cuidado necesario para poder utilizarlo sin que perjudique, sin que moleste o sin que perturbe el trabajo que estamos haciendo. Vamos a conocer la aplicación de algunos. Voy a venir en este caso a la práctica, es decir, al ejercicio que estamos utilizando, donde estamos trabajando, y vamos a aplicar un efecto. Primero hay que hacer la selección del lugar donde queremos aplicar el efecto y posteriormente vamos a seleccionar el efecto. Yo voy a irme a algunos que son sencillos de manejar para que ustedes lo puedan interpretar cómo funciona y posteriormente lo aplicamos en otros lugares. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a colocar alguna reverberancia. Permítanme buscar por acá un efecto de reverberancia. Aquí está una reverberación. Vamos a seleccionar este tipo de efecto y podemos ver que aquí me da una serie de parámetros. Y estos parámetros me permiten a mí establecer algún tipo de comportamiento del sonido en un espacio acústico. Tal vez este lenguaje todavía no sea muy familiar, pero lo que quiero decir es que nos va a permitir emular como una especie de salón o de sala y cómo se va a comportar el sonido en las paredes y el espacio de esa sala. Vamos a dejarlo tal como está y vamos a escuchar primero una vista previa. La Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta. Hay una reverberación que asemeja a una sala bastante amplia, le da un carácter. Yo voy a poner en silencio el micrófono para que ustedes escuchen correctamente el efecto. La Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta. Hemos escuchado el efecto y ahora podemos tener una mejor percepción. Si yo empiezo a ajustar estos valores, bien, si empiezo a ajustar estos valores, se empieza a comportar de forma diferente. Por ejemplo, la sala tiene un tamaño que ha sido ampliado a un 75%. El retardo, el tiempo en que se devuelve la onda, es decir, esta es el retardo, esto lo vamos a estudiar después en electroacústica, no se preocupen si hay cosas que todavía están un poco complejas de comprender. Y la reverberación o reverberancia es pues todo aquello que se devuelve, bien, cuando llega al extremo de esa sala. Bueno, vamos a hacer solamente la mejora, en este caso, del tamaño de la sala para que ustedes puedan percibir lo que se logra. Vamos a colocar una sala más pequeña, por ejemplo, de 25%. Voy a silenciar mi micrófono. La Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta. Pueden notar que es menos exagerado, bien, no es tan reverberante y eso me puede servir, por ejemplo, en un medio de comunicación social. Pero si la sala fuera muy grande, en un medio de comunicación social seguramente se escucharía una distorsión tal que es un poco molesta o no permite comprender lo que se está diciendo. Por ahora en este video no se logra captar, pero si fuera un televisor convencional seguramente
ustedes notarían que hay mucho audio y ese audio no permite comprender con claridad el sonido. Nuevamente, la Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta. Notaron entonces el crecimiento de la sala. Vamos a dejarlo entonces en 75 como estaba y vamos a hacer un aumento en la reverberación. Vamos a llevarlo a este tamaño. Por ejemplo, vamos a escuchar la vista previa. Voy a silenciar el micrófono. La Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta. Lograron notar que entonces ahora las reflexiones chocan unas con otras y tiende a parecerse mucho al efecto de eco. Pero de esta forma ya tendríamos un efecto de reverberación. Para este audio en particular, yo le voy a aplicar un efecto moderado, porque lo quiero usar en redes sociales. Entonces voy a usar solamente un efecto que esté en el orden de los 20 en cuanto al espacio de la sala, ¿bien? Un 20%. Y la reverberancia o reverberación la voy a dejar en un 45%, puede ser, para que nos quede algo no tan exagerado. La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Eso le da una presencia. Yo sé que ustedes lo escucharon con eco porque no apagué el micrófono, pero yo lo escuché mejor acá. Voy a presionar aceptar y ya tengo aplicado el efecto a este segmento de audio. Vamos a escucharlo. El experimental del Táchira presenta. Tiene un poco más de seriedad, ¿bien? Tiene como una ganancia que lo hace un poco más asimilable. Depende también de lo que yo quiero lograr y cuál es el objetivo de mi promoción. Entonces puedo usar este tipo de efecto o recurso. Vamos a ver ahora, vamos a darle realce un poco al presenta. Para ello vamos a utilizar un eco que es algo como que es muy frecuente, ¿bien? El eco, si lo implementamos, necesita un espacio posterior. ¿Por qué? Porque el eco es una repetición de ondas, ¿bien? Una repetición de ondas. Y si yo selecciono solamente este espacio, cuando el eco se genere, choca con el límite de mi selección y no puede crearse el efecto completo. Por eso debo dejarle más o menos el mismo tamaño para que él tenga la posibilidad de hacer la repetición de sonidos y se pueda percibir el efecto. Una vez que he seleccionado el campo, voy a efecto, voy a ir a eco, creo que está en la parte superior. Con estas flechitas nos movemos, aquí está un eco. Hacemos clic y me dice cuál es el retraso en segundos. Si aquí tengo una duración de 2 segundos, quiere decir que esta es la mitad, quiere decir que aquí hay un segundo aproximadamente. Entonces, el retraso vamos a dejarlo tal cual como un segundo con un factor de decaimiento de 0,5, es decir, por cada segundo que pasa va decayendo 0,5. ¿Escuchamos? Presenta. ¿Lograron escuchar? Solamente se repite una sola vez y en menor volumen. Vamos a ver cómo queda la onda una vez que le he aplicado el efecto. Noten cómo la primera tiene un tamaño y la segunda tiene exactamente la mitad, es decir, 0,5, la mitad del tamaño de la original, porque ese fue el factor de decaimiento que le he colocado. Control Z. Vamos a volver a aplicar el efecto de eco. Ya es así de sencillo para aplicarlo. Ya de aquí en adelante es habilidad y práctica lo que les permite establecer los diferentes esquemas de trabajo. Vamos a ponerle un retraso de menos de un segundo. Vamos a colocar, por ejemplo, 0,25. Bien, con el mismo factor de decaimiento. Pueden notar que ahora se unificó a la última sílaba. ¿Por qué? Porque al colocarle 0,25 hemos logrado que la onda se una. En menos de un segundo empieza a producirse el eco. Vamos a escuchar, vamos a poner aquí en este momento el bucle para escuchar cómo se escucha, para escuchar cómo suena. Presenta. Ese es el eco convencional, bien, el que escuchamos a veces
en esas películas de miedo o bueno, en esas escenas donde se prepara este tipo de impacto auditivo. Vamos a deshacer ese cambio y vamos a hacer un valor diferente ahora para crear un eco solamente con la última sílaba, la sílaba ta. Noten que les dejé bastante espacio al final. Vamos a hacer un eco y vamos a dejarlo de la misma forma. Presenta, presenta, presenta. Solamente estoy haciendo eco a la sílaba ta. Bien, simplemente para que ustedes puedan notar el cambio que genera en uno u otro espacio. Vamos a deshacerlo y vamos a dejar el eco aplicado a todo este segmento de audio tal como lo habíamos definido. Bien, no es algo muy agradable o muy bonito, es simplemente para que vean que ya hemos aplicado uno de los efectos. Vamos a buscar otro efecto. En este caso vamos a darle un efecto un poco más moderno. Vamos a venir. Ustedes fácilmente, después de que terminemos el curso o en otro momento en su tiempo libre, pueden ir pasando por cada uno de estos elementos y tratar de explorar cómo pueden lograr algunos efectos, algunos trabajos con sílabas, con canciones, con voces, para que puedan tener como experiencia, ¿no? Y saber qué hacer con cada una de estas herramientas. Básicamente todas funcionan de la forma como las estoy presentando. Se hace la selección, se selecciona eh, el efecto y posteriormente dentro de la caja del efecto modificamos los parámetros. Lo que sí les recomiendo es que siempre observen los parámetros predeterminados para que no los alteren, para que los tengan siempre presentes y dejen todo ordenado de manera que cuando se retiren y quieran aplicar otra vez el mismo efecto no se les pierda la configuración. Vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a aplicar un truco aquí de guagua. Bien, este efecto que normalmente se utiliza en las guitarras eléctricas, por ejemplo. Vamos a ver cómo podemos, aquí tenemos las frecuencias, los grados en los que podemos acomodar la fase o cambiar la distorsión, pero vamos a aplicarlo así como está. Noten que cambió por completo las dimensiones de la amplitud, pero vamos a escuchar cómo suena. Ahí está el famoso wah-wah, es decir, este efecto. La Expomúsica 2021. Obviamente pierde por completo la claridad, pero puede ser que yo, por ejemplo, voy a deshacer el cambio. Bien, puede ser que yo, por ejemplo, tome este segmento de audio, voy a copiarlo. Bien, voy ahora a crear una nueva pista donde dice pistas, agregar una nueva, también de estéreo, y voy a pegar en ese mismo punto. Para ello toco aquí. Notaron que me guié por la línea anterior y allí mismo voy a editar pegar. Presenta, presenta, presenta. Y ahora notarán que tengo dos audios, uno abajo y otro arriba. Bien. Y con esos dos audios yo puedo trabajar un poco, es decir, dejo el de arriba, base, y le pongo distorsión, lo moví sin querer. Eso es lo que hay que tener cuidado, uno no debe mover para que no se distorsione. Voy a aplicar ahora a la parte inferior, es decir, al audio que está aquí abajo, con doble clic, le voy a aplicar el efecto de wah-wah que acabo de utilizar hace un momento. Bien, lo voy a aplicar. Y ahora dejo uno base que suena original y otro que tiene el efecto. Y vamos a escuchar. La Expomúsica 2021. Presenta. La Expomúsica 2021. Puede notar que el efecto no domina al fondo vocal y por lo tanto todavía no se percibe un daño, un deterioro y es válido.
Ahora, puedo aumentarle un poco la amplificación. Bien, ya después de aplicarle el efecto, voy a buscar ahora la amplificación. Voy a hacer clic en la flecha y aquí amplificar y vamos a aumentarlo en tal vez unos 3 decibeles. Bien, escribimos el 3, aceptamos y aumentó el tamaño. Vamos a escucharlo ahora. La Expo Música 2021 Se oye todavía muy de presenta fondo. Se oye todavía muy de fondo. Vamos a repetir el efecto, repetir amplificar y ahí está más alto. Vamos a darle play. La Expo Música 2021 Presenta. Ahora no solamente se escucha que es grave la voz, sino además se escucha el efecto guagua, lo que le da vamos a decir, un enriquecimiento al sonido. Ese tipo de trucos los pueden utilizar, ¿bien? Con cualquier tipo de efecto, es decir, uno que conserve el sonido original y otro que conserve alguna modificación para no perder el detalle del texto que se tiene que entender. De nada sirve un efecto que opaque por completo la limpieza del audio. Entonces ustedes ya pueden aplicar cualquier efecto que deseen a una voz. Yo lo he aplicado por partes, pero ustedes bien pueden aplicar un efecto a toda la voz para que mantenga una uniformidad. Vamos a ver un último efecto. Esto más que un efecto es un ecualizador gráfico que me permite mejorar los altos y los graves. Bien, simplemente voy tomando potenciómetro por potenciómetro para aumentar aquellas frecuencias que yo quiera mejorar. Normalmente en la voz vamos a tener frecuencias sobre el 1 kHz y agudos. Vamos a escucharlo así. La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Aumento para que noten el cambio. La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Se oye como más en un tubo ahora. Vamos a escucharlo con más medio. La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y vamos a aumentar los agudos. Estoy haciéndolo de manera allí accidentada, ¿no? La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y así podemos ir mejorando o logrando el trabajo que queremos hacer con cada una de las voces. ¿Cuántos efectos, profesor, tengo que ponerle? Pues realmente los que usted considere que debe llevar o los que usted considera que le dan el carácter del personaje que está hablando en su obra, ¿bien? Pero no exagerar porque entonces tampoco... La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Allí notaron un cambio por completo. Una vez que yo quiero devolverlos a su estado original, presiono aplanar y todos vuelven al punto cero. Muy bien, así pueden aplicar cualquier efecto. Hay otros que no hemos tocado, pero ustedes pueden explorarlos un poco, por ejemplo los de distorsión, que nos permite y tienen algunos predeterminados. Por ejemplo, este de distorsión tiene un nivelador que me puede llevar los audios a un mismo punto en el pico. Pero también puedo utilizar distorsiones fuertes o suaves, por ejemplo esta. Vamos a escuchar cómo se percibe dentro de la voz. Cerramos. Allí está la distorsión. Demasiado alterado nuestra onda de sonido debería ser algo indescifrable. La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Perfecto, allí, bueno, perfecto no, ¿no? Pero perciben los diferentes cambios de distorsión. Es que lo apliqué La Universidad Nacional Experimental. Y así se pueden ir logrando grandes efectos en el trabajo. No recuerdo si hay alguno que de repente les pueda interesar así de primera mano. De todas formas, ustedes, el compresor que les permite hacer un ataque en la onda y hacer algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, atacar la onda. La Universidad Nacional Experimental del Táchira. Pueden notar que ahí hubo un cambio de claridad bastante acertado porque moví el ataque de mi voz y ya no se oye segundos después, sino se oye segundos antes. Y mejora bastante la calidad sonora, pero también la comprensión, la inteligibilidad de la voz. Muy bien, lo voy a dejar así solamente. Noten cómo hubo un cambio drástico, como ciertas frecuencias se amplificaron automáticamente y aquí casi tengo un pico
de audio que está por fuera del orden, simplemente lo amplío y lo puedo modificar. Lo puedo simplemente bajar el volumen o me voy a la muestra, y con el lápiz hago un tratamiento de esa onda para que no rompa. Allí está. Sin dañarla mucho, es decir, lo único que hice fue bajarle un poco la altura de esa onda. Y ahora vamos a hacerlo con la de abajo para que tampoco golpee. Allí está. Noten que no hice un cambio drástico solamente. Y noten también que eso ya quitó ese audio que distorsionaba allí. Vamos a escucharlo nuevamente todo, o este segmento. Perdón. La Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta La Expomúsica 2021. Hemos visto entonces esos efectos que hemos aplicado a esta muestra musical. De esta forma ustedes ya tienen conocimientos suficientes para mejorar de esta experiencia que han tenido de grabación y poder ir aplicando con criterio, eso sí, algunas de estas técnicas para mejorar la promoción que están haciendo. Por favor, no tengan miedo en utilizarlos, pero utilícenlos con criterio. Es decir, que quede atractivo, que quede sonando bien. Lo que vamos a tomar en cuenta en la evaluación no es qué tan perfecto le quedó a usted el audio, sino que por lo menos implementó los tratamientos que hemos aprendido a lo largo del curso. De manera que aquí termina entonces la práctica número 4.